¿Qué tal, muchachos? Ahora vamos a trabajar nuestra práctica dirigida correspondiente a la semana número 9, cuyo tema es Filosofía Contemporánea 2. Recuerdan que en la parte teórica vimos el pensamiento de dos filósofos alemanes, Nietzsche y Heidegger. En la parte teórica vimos los principales temas, los temas más recurrentes, más conocidos de estos dos filósofos contemporáneos. Vimos en Nietzsche la muerte de Dios, el superhombre, vimos la crítica que hacía pues a la cultura occidental, a la cual tipificaba Nietzsche como una cultura en decadencia, una cultura degenerada, corrompida. Vimos el vitalismo de Nietzsche, su prédica por afirmar, por exaltar la vida, y en el caso de Heidegger, vimos que para él la pregunta fundamental de la filosofía es la pregunta por el ser. Vimos que también proponía como una especie de medio para abordar la pregunta por el ser, el análisis existencial del hombre. Vamos a trabajar entonces algunas preguntas sobre estos grandes pensadores. Bien, primera pregunta. La filosofía de Nietzsche es una crítica al sistema moral tradicional que básicamente es de naturaleza platónica cristiana. Él no estaba de acuerdo con esta moral porque, a ver, recordemos, Nietzsche en su análisis profundo, en ese proceso de develar los presupuestos, las raíces de las que se sostiene la cultura occidental, nos había dicho pues que encontrábamos el pensamiento socrático y platónico por un lado, y lo que continúa a ellos, y por otro lado la tradición cristiana. Si se habla de una decadencia en la cultura occidental, si se habla de una degeneración de la cultura occidental, y dentro de ella lo que es la moral, es justamente por estas dos fuentes, socrática platónica, cristiana. ¿Qué hace el platonismo, por ejemplo? A ver, recordemos. Mundo ideal, mundo material, ¿no es cierto? Mundo de ideas, mundo inteligible, mundo perfecto, mundo eterno, inmutable, el mundo de los modelos o ejemplares perfectos. Y este mundo material se entendería pues como un mundo despreciable, como un mundo, digamos así, aparente, ficticio, falso, engañoso, irreal. ¿Qué se desprende de eso, no? Que estás exaltando un mundo trascendente, un más allá. Me estás diciendo que lo bueno, me estás diciendo que el bien está más allá, trascendente, ¿no? Es ideal. Y entonces, si lo verdadero, lo perfecto y lo bueno está allá, ¿no? En otro mundo, ¿qué pasa con este? Hay un desprecio, entonces ahí, ¿no? Se desprende un rechazo a este mundo. Algo similar ocurre con el cristianismo. El cristianismo sería, como dice el autor, un platonismo vulgar, ¿no? El cristianismo sería una versión platónica pero vulgar, ¿no? Chabacana. El cristianismo es un platonismo para el vulgo, para la plebe, dice el autor. Entonces, a nivel de la moral, ¿qué se podría decir? Nietzsche critica al cristianismo, Nietzsche critica esta filosofía platónica, porque conllevan a un desprecio por la vida. Recuerdan que él hablaba de los despreciadores de la vida. Estas dos corrientes, estas dos tradiciones, conducen necesariamente pues a un desprecio de la vida, a un odio hacia la vida. Recuerdan lo que nos dijo sobre Dios. Dios es el concepto antitético de la vida, o sea, es una contradicción para la vida. Por lo tanto, podríamos afirmar que la clave aquí es, a ver, analicemos una por una. No estaba de acuerdo con esta moral porque establece leyes y normas naturales, no tiene nada que ver, ¿no? La tradición platónica cristiana no se funda en la naturaleza, no se funda pues en establecer leyes, normas a partir de la propia naturaleza, sino más bien algo sobrenatural, trascendente. Llámale idealista, llámale metafísico.
Es decir, la naturaleza no es la fuente de sentido de la normatividad moral, ¿no? No extraemos las normas morales de la propia naturaleza, dentro del cristianismo, dentro del platonismo, ¿no? Más bien extraemos la moralidad, el sentido de la moral, de un más allá, de una trascendencia. Mundo de ideas, en el caso de Platón, Dios, en el caso de los cristianos. La moral platónica cristiana incentiva al hombre al placer o al instinto, o lo contrario. Es lo contrario, ¿no es cierto? Son normas, principios morales que más bien se oponen, eliminan, suprimen la dimensión instintiva de la vida humana, condenan el placer, ¿no? Como principios del pecado. No es la C, entonces. Constituyen una moral de amos o de señores. Para Nietzsche más bien sería una moral de esclavos, una moral de siervos, una moral de rebaño. Esta prédica de un más allá, de una perfección, esta prédica de una trascendencia, tiene que ver más bien con un rechazo hacia la vida. La prédica cristiana de la humildad, la igualdad, la caridad, serían contrarias a lo que Nietzsche llamaba pues voluntad de poder, voluntad de dominio. Serían contrarias al vitalismo nietzscheano, a ese esfuerzo por exaltar, afirmar y exaltar la vida. Inhibe los impulsos y el devenir de la vida. Esa es la clave, ¿no? Hemos visto que la cultura occidental se encuentra en una decadencia tremenda porque justamente se ha convertido en un rechazo, en una negación de la vida. Por eso Nietzsche planteaba una transmutación de todos los valores, valores que sean vitales, valores que promuevan, que fomenten el amor a la vida, la afirmación de la vida. Muy bien, entonces la clave en la primera pregunta sería la A. Para Nietzsche, la moral tradicional basada en los valores metafísicos platónicos y cristianos, al dar mayor valor a lo sobrenatural, desprecia lo natural, niega la vida. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Ahí va. Los problemas sociales como el empleo de la tecnología para producir poderosas armas de guerra y la contaminación ambiental debido a la industria hacen que Osvaldo asuma actitudes existencialistas al sostener que, a ver, habíamos dicho en la parte teórica que el existencialismo es un importante movimiento filosófico que tiene como representantes máximos a Jean-Paul Sartre, Albert Camus, entre otros, ¿no? Sin embargo, el propio Heidegger no manifestó una identificación, una pertenencia a dicho movimiento. Sin embargo, hay elementos, pues lógicos, ¿no? Estas ideas, pues, sobre el ser humano como proyecto, como temporalidad, el ser humano como contingencia, estas reflexiones sobre la muerte, de hecho, influyeron en el existencialismo. Entonces, ¿cuál es el término, o perdón, la expresión que nos lleva a decir que esta persona, Osvaldo, asume actitudes existencialistas? Cuando habla de esperanza de salvación, no tiene nada que ver con existencialismo. La historia se rige por leyes, eso sería más bien una visión científica, positivista, sería marxista, hegeliana, ¿no? Que hay leyes en la historia, que hay una necesidad en la historia. Lo único seguro es la muerte, hay un progreso en el futuro. El tema del progreso no es planteado pues dentro de lo que vimos en la obra de Heidegger, ¿no? Tampoco en el existencialismo. El existencialismo tiene más bien una visión, llámale tú, más realista, por así decirlo, de la existencia humana. No te plantea pues una idea de progreso. La idea de progreso es una idea moderna, una idea ilustrada, ¿no? El mito del progreso. Kant también se sumaba a esa idea del progreso, una especie de ideal regulativo para la vida, esta idea de que vamos mejorando. El positivismo nos señaló que la ciencia, la técnica en su desarrollo
abrirían las puertas del progreso. No olviden la frase positivista de Comte de orden y progreso, ¿no es cierto? Pero en el existencialismo no encontramos esa defensa del progreso, no se postula el mito del progreso. La clave sería cerebro, ¿no? En la obra de Heidegger vimos cómo la muerte se constituía en un existenciario fundamental del hombre. El hombre es un ser para la muerte, nos dice el autor, ¿no es cierto? Dijimos que la muerte para Heidegger es una posibilidad radical, la más peculiar, la más propia, irreferible, ¿no? Irrespectiva, irrebasable, inminente. La muerte es la posibilidad más real, entre comillas, ¿no? Es la posibilidad de la imposibilidad de todas las posibilidades. Muy bien, vamos a la pregunta número 3, entonces. Bien, aquí tenemos un texto más o menos extenso, extraído de Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión, una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre es o debe ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, dividido, ¿no? Híbrido, mezcla de planta y fantasma. Pero os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. En la parte teórica leímos también un pasaje, parte de este texto, ¿no? Nietzsche aquí nos habla, pues, del paso del hombre al superhombre. Nietzsche anuncia la llegada, la necesidad de que llegue el superhombre, ¿no? Nietzsche nos habla de una humanidad en decadencia, el hombre como animal enfermo. El hombre se encuentra en un estado de corrupción, degeneración, decadencia total. Frente a ello, plantea esta tesis del superhombre, que no habría que confundirlo, pues, con lo que nos muestran los medios, el cine, la ficción. Un hombre con poderes físicos, hombre de acero, bueno, seguramente todos conocen. No hay que confundirlo. El superhombre, en realidad hay que entender el término super como superación, no como sobre. En alemán, el prefijo es über, ¿no? Übermensch. Mensch es hombre, ¿no? Humano. Über es sobre. Algunos libros traducen como sobrehumano, hombre superior, superhombre, hombre superado. De eso nos habla un poco la lectura. Entonces, vamos a responder las preguntas. El autor señala lo peligroso que es. A ver, ojo con la pregunta. El autor señala lo peligroso que es. A ver, no confundamos. ¿Qué es peligroso? A ver, ¿qué es peligroso? ¿Qué sería dañino? ¿Qué sería nocivo? Ya hemos hablado cómo Nietzsche habla de la cultura occidental en decadencia, una cultura enferma, una humanidad enferma, debido a la tradición socrático-platónica, racionalista, intelectualista, debido al judeocristianismo que envenenan, dice él, ¿no? Desprecian la vida, envenenan la vida, niegan la vida. Entonces, ¿qué es peligroso? Proporcionar un sentido positivo a la naturaleza viva, eso sería lo peligroso. Ese es el llamado de atención, la alerta que hace el autor. Dar un sentido positivo a la naturaleza viva.
Esto es correcto para Nietzsche, ¿no? Es parte del vitalismo de Nietzsche, es parte de la afirmación de la vida. Como dice, ser fieles a la tierra, permaneced fieles a la tierra, o sea, afirmar la dimensión natural, instintiva, vital de la realidad. Es peligroso no amar vidas ultraterrenales, esperanzas milagrosas. Lo peligroso sería amar ese tipo de realidades, ¿no? Lo peligroso es creer en realidades sobreterrenales, metafísicas, creer en un más allá. Eso es lo peligroso, porque si tú crees en un más allá, crees en un mundo ideal, crees en un cielo, en un paraíso, en un ser trascendente, absoluto y superior, entonces ese creer en tales realidades ultraterrenales, sobrenaturales, te lleva a negar esta realidad, esta vida, este mundo. Entonces, no amar vida, eso no es lo peligroso. Lo peligroso es amar esas vidas ultraterrenales. Apreciar favorablemente al futuro superhombre, eso no es lo peligroso, es lo que más bien invoca el personaje, ¿no? O sea, Nietzsche, a través de este personaje Zaratustra, está invocando al superhombre, está anunciando la llegada de esta figura superior del hombre, ¿no? Esta superación del hombre como la necesidad de superar, ¿no? De rechazar la decadencia, la degeneración en la que se encuentra la humanidad. Entonces, esto no sería lo peligroso. Lo peligroso sería no desear la superación de la actual condición humana, ¿no es cierto? Es peligroso no creer, no esperar la superación del hombre. El hombre es un animal enfermo, debe haber una cura, y la cura está justamente en este paso a una forma superior a lo que llamaríamos el superhombre. Muy bien, aquí la clave en la pregunta 3 es la A entonces. El hombre es algo que debe ser superado, por ello Nietzsche considera como algo negativo no desear la superación de la condición humana, ¿no? ¿Qué dice el personaje Zaratustra? Dejen de ser gusanos, ¿no? Dejen de ser monos, son más monos que los monos de los que provenimos, dice, ¿no? En algún pasaje, que superarse. Hay que abandonar esa condición enferma, corrupta, decadente. Muy bien, entonces la clave sería agua. Vamos a la 4. Al final de la lectura se habla pues de una esperanza ultraterrena, realidades sobreterrenales, sobrenaturales, metafísicas, ¿no? Más allá. Entonces, pretender hallar una salvación más allá de la tierra, ¿te recuerdan el pasaje cuando dice, ¿no? Permaneced fieles al sentido de la tierra, ¿no? ¿Eso qué implica, no? Amar la vida, amar esta realidad. Esta es la realidad que hay, tal cual. Irracional, sin sentir. Esta es la realidad tal cual. Entonces hay que amarla, hay que afirmarla, exaltarla. Entonces, el que pretende hallar una salvación más allá de este mundo, tú te imaginas, ¿no? Querer una realidad fuera de este mundo, fuera de la vida, de la tierra, como dice, ¿qué conseguirías si pretendes hallar esa salvación más allá? ¿Aprecias al superhombre? ¿Rechazas al cristianismo? ¿Evolucionar al humano o enfermar al hombre? ¿Qué es lo que ha enfermado a la humanidad? Para Nietzsche, obviamente. Esta idea platónica de un mundo ideal, de un más allá. Esta idea cristiana de un Dios que está más allá de la realidad. Entonces, lo que conseguirías sería enfermar al hombre, ¿no es cierto? Propiciar la decadencia, la corrupción del hombre. Como decía, ¿no? Esperanzas ultraterrenales que envenenan al hombre, envenenan la vida, dice, ¿no? Por eso habla de ser fieles a la tierra. Muy bien. Vamos a la número 5. A ver, con respecto a la teoría de Nietzsche, indica la secuencia correcta de verdad o falsedad. El superhombre no tiene valores ni moral. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué ha dicho Nietzsche? Valores vitales. Nietzsche predica valores vitales. Lo que se predica es valores que afirmen la vida, no que nieguen, no que desprecien la vida.
Entonces, no es que no haya valores. Cuando leímos el texto de las tres transformaciones, camello, león, luego niño, ¿recuerdan? Hay una parte en la que él decía, el león no puede crear valores. Lo que el león puede hacer es crearle la libertad, crearse la libertad para construir nuevos valores. Es decir, el león eh, establece la posibilidad de crear nuevos valores. Ahora, ¿quién crea los nuevos valores? El niño, ¿recuerdan ustedes? El niño es inocencia y olvido, creación, sentido lúdico, amor a la vida. El niño representa el sí a la vida, el superhombre. Por lo tanto, Nietzsche no nos dice que no haya valores, no haya moral. El superhombre puede tener valores, pero estos son valores diferentes a los que han predominado, a los que han sido hegemónicos en la cultura occidental. Nietzsche se refiere aquí del superhombre y sus valores vitales, ¿correcto? Una moral de amos, una moral de señores. Muy bien. La idea de progreso es un mito. Para Nietzsche, efectivamente, cuando nos habla de eterno retorno, de que todo lo que está ocurriendo volverá a ocurrir una y otra vez, cuando nos dice que el tiempo es como una rueda, no es un círculo, un ciclo, una concepción cíclica del tiempo, pues está yendo contra la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso es un mito, es una fantasía. No existe progreso porque todo volverá a ocurrir una y otra vez. Esa concepción cíclica del tiempo es incompatible, es contradictoria con esta idea de progreso. Nietzsche dice que el superhombre es la enfermedad, diría más bien que es la cura, ¿no? El hombre es la enfermedad del mundo. La moral del siervo la poseen los instintivos, viriles y racionales. A ver, los dionisiacos, los instintivos, los fuertes, los duros, como se dice, ellos tienen moral de amo, no moral de siervo. El superhombre es el que transmuta los valores de la cultura occidental, eso sí es correcto, ¿no? Cuando habló Nietzsche de una cultura occidental en decadencia, una cultura occidental que está sentada sobre un sistema de valores enfermos, corruptos, decadentes, degenerados, frente a eso Nietzsche propone un cambio, ¿no es cierto?, en esas estructuras de valor. Establecer que los valores vitales son los valores superiores. Entonces, efectivamente, hay una transmutación de todos los valores. Muy bien, con lo cual la clave tiene que ser la D, ¿no es cierto? El superhombre sí manifiesta valores, una moral, dijimos, ¿no? Valores vitales, una moral de amo, de señores. La idea de progreso para Nietzsche es falsa, no es un mito, no existe el progreso. La concepción cíclica del tiempo conduce a negar el progreso. El progreso es un mito en el sentido de ficción, de algo irreal. La tercera también dijimos que es falsa, porque no es el superhombre la enfermedad, sino el hombre. El hombre es la enfermedad de la tierra. El hombre es un animal enfermo, decía Nietzsche. La moral del siervo la posee los instintivos, no, era la moral del amo, ¿no? Los instintivos, los dionisiacos, los fuertes, los irracionales, digamos así, los que llevan una vida plena, una vida expandida, una vida en crecimiento, ellos son los que tienen moral de amos, los hombres superiores. Falso la 4. Y la quinta dijimos que era correcta, hay una transmutación de todos los valores que propone Nietzsche con el superhombre. La clave es dedo. Para Martin Heidegger, pregunta 6, el existir es proyectarse, inventarse, elegirse y elegir, porque no hay una esencia, no hay un modelo ni natural ni divino que enseñe el ideal humano. Claro, esta es una idea también importante en el existencialismo, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? La existencia precede a la esencia. ¿Qué implica eso? Que cuando uno nace, digamos así, uno no es algo definido, algo predeterminado. Podríamos decir que uno al existir va constituyéndose a sí mismo, es decir, uno se va dando su propio ser. El ser no está predeterminado, sino que es uno quien determina su ser. La existencia es posibilidades, como decía Heidegger, es un cúmulo de posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, si la vida humana es contingencia,
es posibilidades. Si el ser del hombre es un poder ser, entonces no hay una esencia, no hay una naturaleza definida. No se puede hablar del hombre como hablamos de una mesa, como hablamos de una planta, como hablamos de un animal. El ente humano es un ente muy peculiar, hemos visto, ¿no? Cuando Heidegger planteaba este análisis existenciario para abordar la pregunta por el ser, nos decía que el ente humano, el hombre es ese ente especial, peculiar, y a través del análisis de este ente humano es que vamos a poder comprender adecuadamente la pregunta por el ser y abordar la comprensión del ser. Y una de las cosas que nos dijo es que el hombre es posibilidades, el hombre es contingencia, un ser finito, temporal. No hay entonces una esencia, no hay entonces una naturaleza previa, definida. Muy bien. La clave es dedo en la número 6. Muy bien, pasamos a la pregunta número 7. En una de sus reflexiones, Heidegger sostiene que el ser ahí, recuerdan, es el término Dasein, recuerdan, el hombre, vamos a decir así, el hombre. Heidegger no habla de hombre porque Heidegger no está haciendo un estudio, digamos así, científico, no está analizando al hombre desde la óptica de la biología, la psicología, la antropología física, biológica, ¿no es cierto? No es un enfoque científico particular, ¿no? Positivo, digamos así. El enfoque que hace Heidegger es lo que llamamos fenomenológico. Heidegger fue discípulo de un filósofo llamado Husserl, quien desarrolla este método conocido como fenomenológico. Entonces, con este enfoque fenomenológico, Heidegger habla del ser ahí, ¿no? El hombre es el ser ahí. Entonces, ese ser ahí, el Dasein, no es el mismo. Los otros le han arrebatado su ser. El arbitrio de los otros dispone de las posibilidades de ser del ser ahí, pero estos otros son otros determinados. Con esta reflexión se hace referencia a qué concepto. A ver, Heidegger hablaba de una existencia auténtica y una existencia inauténtica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la existencia impropia o inauténtica? ¿Recuerdan? Un rasgo, digamos así, un ejemplo, ¿no? Por así decirlo, de la existencia inauténtica es, por ejemplo, que tú vivas conforme o en función de algo impersonal, dice él, ¿no? Piensas como se piensa, actúas como se actúa, te vistes como se viste, ¿se dan cuenta? Hay una especie de dimensión impersonal, no tienes una identidad propia, no asumes tu existencia como proyecto que tú mismo tienes que cumplir, ¿no? Es decir, la existencia es un proyecto que uno mismo tiene que cumplir, que ejercer. Pero en la existencia inauténtica, por así decirlo, nos alienamos, ¿no? Dejamos de ser nosotros mismos. Perdemos de vista entonces el horizonte de la identidad humana, del ser propio. Entonces yo no hago las cosas como yo mismo lo determino, yo no hablo como yo mismo determino hablar, no actúo como yo determino actuar, ¿no? Lo hago de manera impersonal, hay un sé impersonal. Manifestaciones de ello serían pues las habladurías, ¿no? En el lenguaje normal, digamos, en un hablar propio, pues uno habla en función de lo que su pensamiento le indique, que me traza mi propia reflexión. En la habladuría, como tú comprenderás, ¿no? Se habla como se habla, ¿no? Hablamos como se habla. Es como que perdemos nuestra, nuestra habla personal en una opinión común, en una opinión, digamos así, general. Entonces, yo digo lo que se dice, yo pienso lo que se piensa. Ahí tendríamos una existencia inauténtica, ¿correcto? Ese es el concepto que maneja Heidegger en este caso. Existencia impropia o inauténtica. El hombre se pierde en lo cotidiano, como proyecto puede elegirse a sí mismo y elegir realizar sus posibilidades imitando a otros. Ello es una de las consecuencias de la llamada existencia inauténtica. Habladurías, él habla también de la curiosidad o avidez de novedades.
habla también de las ambigüedades, entre otros. Pregunta 8. Martin Heidegger, en su obra El ser y el tiempo, analiza la cuestión del ser, el sentido del ser. Indique los enunciados compatibles en dicho análisis. Enunciados compatibles con dicho análisis. El concepto del ser no es más claro, sino el más oscuro. Esto es correcto, ¿no? Heidegger nos dice en el libro que el concepto del ser no hay una definición clara, ¿no? Hay muchísimas maneras de entenderlo, hay una especie, ¿no?, de ambigüedad, oscuridad para el entendimiento de ese concepto. El hombre es un ente que no se pregunta por él. Dijimos que para Heidegger, el hombre es el ente que se hace la pregunta por el ser, ¿no? ¿Por qué Heidegger propone abordar la existencia humana para poder llegar a la comprensión del ser? Porque el hombre es el ente que se formula la pregunta por el ser. La pregunta por el ser es una pregunta fenomenológica. Dijimos que Heidegger recibe influencia, él fue discípulo de Husserl, adopta el método de Husserl, el método fenomenológico. Con este método fenomenológico es que aborda la pregunta por el ser, hace el análisis existencial del hombre. Es el método, ¿no? Lo que usa es el método, no la filosofía de Husserl, sino el método de Husserl, fenomenológico. Hay una definición clara y distinta del concepto del ser. Esto es lo contrario de la primera, por lo tanto, si la primera es verdadera, la última es falsa, ¿no es cierto? La clave tiene que ser 1 y 3. ¿Dónde está eso? En la C. Ahí se indica, ¿no? Heidegger asumió el método de su maestro, el método fenomenológico, y planteó también que el concepto del ser es oscuro, no es un concepto, pues, sobre el cual haya definiciones precisas, claras, ¿no? Él hace un análisis de las formas en que se ha entendido el ser. Recuerda que él nos habla también de ese olvido del ser, esa confusión, esa bruma, ¿no?, que envuelve, esas tinieblas que envuelven al concepto del ser. Muy bien, la clave en la 8 sería entonces cerebro. Vámonos a la pregunta 9. La filosofía de Heidegger considera que la metafísica se ha extraviado al pensar el ser, exclusivamente en función del ente. Esto quiere decir que, a ver, efectivamente, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que las ciencias, el pensamiento científico, piensa en la física, la biología, la química, lo que hacen es estudiar entes, ¿no? Enfrentarse a entes, ver en la realidad entes, observar entes, estudiar entes. Pero el ser no es un ente, pues, ¿no? Es lo que nos dice el autor. El ser de los entes no es un ente. Ha habido una confusión entonces en la filosofía. Ha habido una confusión entre lo óntico se refiere a los entes, y lo ontológico, que se refiere al ser. La filosofía queda entonces entendida, según Heidegger, como una ontología, como una metafísica, puesto que es una reflexión sobre el ser, o tiene que ser una comprensión del ser. Sin embargo, la filosofía durante siglos se ha extraviado, pues se ha confundido, se ha perdido, ¿no? Como dijimos, y ha estudiado entes, ha investigado entes, ha perdido de vista al ser, se ha olvidado del ser. Muy bien, esto quiere decir que el ente siempre se ha diferenciado del ser, el ser ha sido siempre bien comprendido, no hay problema alguno entre el ser y el ente, o se ha identificado al ser con un ente. La confusión ha sido esa, ¿no es cierto? Una confusión que nos ha llevado a ver entes y no al ser. Nos hemos centrado en los entes, nos hemos lanzado a investigar los entes, olvidándonos del ser. Hemos confundido al ser con los entes. Hemos abordado al ser como si fuese un ente más. Lo que Heidegger propone es hacer una diferenciación tajante. Una cosa es ser, otra cosa son entes. La filosofía, ¿de qué se tiene que ocupar? Del ser, no se olviden. Muy bien, vamos a la lectura. Los diferentes lenguajes, esto fue pregunta, esto vino en examen de admisión, esto vino en San Marcos. Son reflexiones de Nietzsche acerca del lenguaje, ¿no? Las palabras, el lenguaje. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad
ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas en absoluto a las esencias primitivas. A ver, la idea es esta. Si yo nombro a una cosa, lo que ocurre es que yo confundo ese acto de nombrar las cosas, ¿no? Ese acto que llamamos lenguaje, digamos así, este fenómeno que llamamos lenguaje, con el cual designamos a las cosas, ¿no? Nosotros creemos que estamos conociendo las cosas mismas. Ya hemos visto que en la filosofía de Nietzsche no cabe hablar de cosas en sí, no cabe hablar de hechos. ¿Qué decía Nietzsche? No hay hechos, hay interpretaciones. Fíjense, no se puede hablar de cosas en sí, por lo tanto el lenguaje no tiene pues que representar cosas en sí. No se puede concebir al lenguaje como representación de cosas en sí. No se puede conocer cosas en sí, eso es inalcanzable. El lenguaje entonces se entiende en un sentido metafórico. Cuando hablamos de árbol, color, nieve, cuando decimos piedra, no es que estemos presentando a las cosas, no estamos representando las cosas. Lo que hacemos simplemente ahí es, en forma creativa, llámale artística incluso, ¿no? Emplear metáforas. Son metáforas, los nombres son metáforas entonces, ¿no? El lenguaje tiene un carácter entonces metafórico, no representativo. Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas. De acuerdo con el pasaje citado, es posible inferir que, a ver, ¿qué se podría inferir? Ya nos dijo el autor que la cosa en sí es inalcanzable. La cosa en sí, la verdad pura es, ¿no? Claro, pensamos que cuando conocemos las cosas en sí mismas, cuando representamos las cosas en sí mismas, tenemos la verdad. Se entiende la verdad como correspondencia, ustedes saben, ¿no? Verdadero es el conocimiento que representa fielmente a las cosas en sí. Las cosas tal como son, nosotros podemos representarlas. La verdad entendida pues como correspondencia, como adecuación. Pero nos ha dicho que eso es totalmente inalcanzable. La verdad es totalmente inalcanzable. El lenguaje solo nos permite, en forma metafórica, referirnos a las cosas, metafóricamente. No se trata de una cuestión representacional, objetividad, no, no existe nada de eso. Muere la objetividad. No es verdad como objetividad, no es verdad como adecuación con las cosas, no es verdad como correspondencia con las cosas, no es metáfora. Lo que hemos dicho, ¿no? Perspectivismo le llaman algunos, ¿no? No tenemos verdades objetivas, no tenemos conocimientos certeros, exactos, precisos, objetivos, universales, no tenemos perspectivas, metáforas. Entonces, lo correcto sería la D, ¿no es cierto? La verdad tiene un carácter metafórico y arbitrario. ¿Por qué llamamos a esto celular? ¿Por qué esto se llama mano? ¿Por qué esto se llama flor? ¿Por qué esto se llama árbol? ¿Es porque le corresponde ese nombre? O sea, el vínculo entre un nombre y una cosa es un vínculo necesario, es un vínculo natural. El árbol tiene que llamarse árbol de todas maneras, es una necesidad, obedece a algo natural que se llame así el árbol, o el árbol, el objeto que captamos, pudo llamarse de otra manera. Obvio, pudo haberse llamado de otra manera, pudo haber sido designado de otra manera. Eso implica entonces que es arbitrario, ¿no? Es algo arbitrario, no es algo natural, no es algo necesario, es arbitrario, metafórico. Una de las conclusiones del enfoque nietzscheano del lenguaje sostiene que, a ver, en el texto nos dijo que el lenguaje no nos permite conocer las cosas en sí mismas, ¿no? Cuando yo digo árbol, cuando yo digo nieve, cuando yo digo flor, cuando yo digo mano, el lenguaje está en medio, como metáfora. Entonces yo cuando designo las cosas, eso no implica un conocimiento de las cosas en sí mismas, porque eso es inalcanzable, dices, inaccesible. Llegar a las cosas en sí mismas no se puede. Lo que tenemos son metáforas y el lenguaje tiene un carácter metafórico.
Por lo tanto, el lenguaje como, mire, esta es la cosa, este es el nombre y la cosa. Llámale lenguaje, ¿no? Y realidad. Pero no hay un vínculo directo, no hay un vínculo inmediato. El lenguaje es mediato, ¿no? El lenguaje es como una mediación, entonces. ¿El hombre puede conocer las cosas mismas? No puede, porque está el lenguaje ahí. El lenguaje se presenta entonces como un impedimento, ¿no? El lenguaje se presenta entonces como una especie de muralla que no nos permite llegar a las cosas mismas. No podemos acceder a las cosas mismas. Al nombrar las cosas, ya estamos estableciendo ahí una especie de bloqueo de muralla. El nombre de la cosa no es la cosa misma, obviamente, ¿no? El lenguaje se presenta entonces como una mediación que no nos permite acceder a las cosas mismas, a las cosas en sí. Muy bien. Vamos a la número 12. Teniendo en cuenta la filosofía de Heidegger, la existencia es una existencia temporal, pero la temporalidad también es recuerdo permanente de la finitud de mi futuro. La muerte, ¿no es cierto? Hemos visto eso también. Heidegger ubicaba como un existenciario, como un modo constitutivo del Dasein, del hombre, del ser ahí, a la muerte, el ser para la muerte. ¿Recuerdan? La clave sería entonces agua. Ya hemos explicado ese punto. Pasamos a las últimas preguntas. Una lectura. Bueno, la primera parte es biográfica. Nos hablan de Nietzsche, enfermo, abandonó su cátedra de filología en la Universidad de Basilea, habita en Roma, Génova, Niza, Sismaría. Esta vida errante cada vez más solitaria termina en 1889 tras un ataque de parálisis general. En estos 10 años escribe esos libros apasionados en que el pensamiento, evitando el desarrollo sistemático, es lo que decíamos en la parte teórica, ¿no? La filosofía nietzscheana no es una filosofía pues sistemática, organizada, no, 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 es una filosofía más bien dispersa, la llamamos asistemática. No es una organización estricta, rigurosa, lógica, una construcción bien armada de manera lógica. No, no, no. Tenemos brillantes aforismos, pensamientos, frases muy breves, parágrafos, donde el autor se explaya en diferentes temas, analiza profundamente un tema, salta a otro tema, digamos, no, no tiene un libro así muy bien armado, armado de manera lógica. A eso se refiere con que evita el desarrollo sistemático. Se concentra casi siempre en aforismos, aunque también se extiende a veces, como en Así habló Zaratustra, en imágenes brillantes, al modo de los profetas románticos, como un poeta, ¿no? Así habló Zaratustra es un poema en realidad, ¿no? Algunos han dicho que es como un antievangelio, ¿no? Como la voz de un profeta, pero que trae un mensaje totalmente distinto, opuesto a lo que sería el evangelio cristiano. El problema único que le interesa es el de la cultura moderna. Una cultura vive de su creencia en valores, y los valores de que vive el hombre moderno, cristianismo, pesimismo, ciencia, racionalismo, moral del deber, democracia, socialismo, son todos síntomas de decadencia. Es lo que decíamos en la parte teórica, ¿no? Nietzsche hablaba de la decadencia de la cultura occidental, una situación, un estado de degeneración, de corrupción, una cultura enferma, una humanidad enferma. Y eso se manifiesta en todos los planos, el arte, la ciencia, la política, la misma filosofía, la religión, la moral, ¿no? Fundamentalmente la moral. Son todos síntomas de decadencia de vida que se empobrece y se extingue. Ya habíamos explicado cómo esta cultura occidental en decadencia degenerada es una prédica de la muerte, ¿no? Es como decía Nietzsche, desprecia la vida, manifiesta un odio hacia la vida, una aversión hacia la vida. La obra de Nietzsche es un esfuerzo para invertir la corriente, ¿no? Recuerdan, transmutar todos los valores, invertir la corriente, ir contra el cauce, ¿no? Del río. Nietzsche es uno de estos grandes filósofos que lo que hace es analizar a profundidad, desmontar, deconstruir, como dicen algunos, toda esta cultura occidental, ¿no? Es como desarmarlo así, pieza por pieza, para ver de dónde ha salido, de dónde proceden estos conceptos, estas creencias, estos valores,
¿Cuál es su genealogía? ¿Por qué esto es bueno y esto es malo? ¿Por qué decimos que tales acciones son buenas, tales acciones son malas? ¿Por qué esto es verdadero, por qué esto es falso? ¿No es cierto? ¿Por qué esto es bello, por qué esto es feo? Entonces, hacer un análisis profundo de esto para encontrar sus raíces, para encontrar sus fundamentos. Y Nietzsche, obviamente, rechaza esos fundamentos, los cuestiona, los condena, porque llega a la conclusión de que esos valores se alinean con lo que es la actitud de negación de la vida. ¿No es cierto? Es eh, un sistema de valores antivitales, antinaturales. Por ello la decadencia, la corrupción de la humanidad. Entonces dice, ¿no? La obra de Nietzsche es un esfuerzo para invertir la corriente, rompiendo las tablas de valores, mostrando su verdadera fuente, la fatiga de vivir, y operar la transmutación de valores, poniendo en primer plano la voluntad de poder, hemos explicado, la voluntad de poder, voluntad de dominio. La vida no solamente quiere mantenerse, la vida quiere crecer, la vida es fuerza, la vida es engrandecimiento, la vida es voluntad de poder, por eso dice Nietzsche. Todo lo que afirma la vida hacia su expansión y plenitud. Ojo con esto. El objetivo de Nietzsche es denunciar los presupuestos, los fundamentos de esta cultura enferma, de esta humanidad enferma, la fatiga de vivir, el rechazo a la vida, y lo que plantea Nietzsche frente a eso es afirmar la vida, exaltar la vida, todo lo que afirma la vida hacia su expansión y plenitud. Por ello Nietzsche es considerado como un filósofo vitalista. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 13. Los valores que exalta el hombre moderno, a ver, lo que Nietzsche critica, ¿no? Nietzsche no dice, el hombre moderno es un hombre enfermo, pues lógico, ¿no? La enfermedad de la tierra, antivital, ¿no es cierto? ¿Qué expresa estos valores criticados por Nietzsche? Estos valores que Nietzsche pues cuestiona, rechaza, condena. Dice en el texto fatiga de vivir, ¿no? Cansancio de vivir. Son antivitales. Expresan un rechazo hacia la vida. La clave en la 13 sería entonces dedo. Nos vamos a la número 14. De acuerdo con el texto, el objetivo fundamental de la filosofía de Nietzsche consistiría en objetivo fundamental. ¿Nietzsche critica la religión cristiana y su moral? Sí, lógico. Es una parte muy importante de su filosofía. Y muchas veces se suele identificar a Nietzsche con su anticristianismo, de manera a veces esquemática. Se reduce la filosofía de Nietzsche a ateísmo, anticristianismo, ¿no? Pero Nietzsche va más allá de eso, ¿no? Eso es parte de. Algunos autores han hablado de un aspecto destructivo de la filosofía de Nietzsche, o sea, un aspecto negativo, destructivo, de crítica, furibunda, este filosofar a martillazos, ¿no? Es una parte de su pensamiento. Él critica, él rechaza, él condena, pero hay otra parte en la que él propone, o sea, hay una parte afirmativa, positiva, una parte propositiva, constructiva, si tú quieres, ¿no? Y eso es el vitalismo, como hemos visto al final, ¿no? Nietzsche, ¿por qué critica la religión cristiana? ¿Por qué cuestiona la razón? Cuestiona la razón y la ciencia también. Niega el mundo metafísico también. Cuestiona el platonismo, el socratismo, la religión cristiana. Cuestiona ideas de igualdad, ideas de solidaridad. Cuestiona la moral del deber, la moral kantiana. Cuestiona el racionalismo pues extremo de un Hegel. ¿Por qué? Porque Nietzsche plantea en este aspecto positivo, constructivo de su pensamiento, el amor a la vida, ese sí a la vida, esa afirmación de la vida, la dimensión vital, la dimensión natural, esa dimensión terrenal es lo que Nietzsche propone, plantea. Esos son los valores que él quiere infundir, quiere promover, quiere instalar en la humanidad. Una humanidad, como vimos para él, enferma, en decadencia. La cura sería esta transmutación de los valores, el establecimiento de estos nuevos valores, valores vitales. Por lo tanto, la clave sería barco, ¿no? Afirmar la expansión y la plenitud de la vida. Muy bien. Con eso, chicos, concluimos esta práctica número 9.
hemos trabajado preguntas acerca de Nietzsche, acerca de Heidegger. En exámenes de admisión de San Marcos, el autor que más preguntas trae de los dos es obviamente Nietzsche. En San Marcos han preguntado sobre el superhombre, han preguntado sobre la muerte de Dios, este acontecimiento fundamental de la historia humana, ¿no? Que prácticamente divide la historia humana en dos, la muerte de Dios. Han preguntado también en exámenes más recientes sobre el lenguaje, ¿no? Esta crítica que hace Nietzsche a la concepción del lenguaje tradicional, igualmente a la concepción de la verdad, ¿no? Como correspondencia, esta verdad como objetividad, ¿no? Nietzsche nos dijo en el fondo que la verdad no es más que voluntad de poder. Lo que se esconde detrás de la voluntad de verdad es una voluntad de poder, dice Nietzsche. Nada más. Eso es lo que ha venido, ¿no? En exámenes de admisión. De Heidegger ha venido una pregunta, si no me equivoco, acerca de lo que él entiende por la filosofía, ¿no? La filosofía en su acepción primigenia, esta forma de pensar tan peculiar, tan especial que es la filosofía, ¿no? Distinguiéndose de otro tipo de pensar, otro tipo de saber, otro tipo de reflexión. Muy bien, señores, con eso culminamos entonces la novena práctica dirigida. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.